Saludos a todos, queridos amigos. Hoy continuaremos con la serie de historias de terror. Recordad que si conocéis alguna, ya sea vuestra o de algún conocido, podéis enviárnoslo a nuestro Instagram o a nuestro correo electrónico y las pondremos en el siguiente vídeo. Pero, sin más dilación, empecemos. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de la Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldecido. Tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó entonces a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en las basuras y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en 2001 cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano, cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio unos 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe, seguido de un frenazo, hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. En la espesura de un bosque antiguo, donde los árboles se elevan majestuosos guardando secretos de eras pasadas, se ocultaba una mansión cuyas historias se habían entrelazado con el hilo del tiempo hasta volverse leyenda. La familia Morales, seducida por el misterio y la promesa de una vida nueva, eligió este lugar para comenzar de nuevo, ignorando los susurros que se deslizaban entre las sombras del bosque. La vida en la mansión comenzó como un idilio, un retiro pacífico, lejos del caos del mundo exterior, pero a medida que las estaciones cambiaban, el encanto inicial dio paso a una serie de eventos que desafiaban toda explicación lógica. Ruidos en la noche rompían el silencio con una urgencia que helaba la sangre, y sombras sin dueño danzaban en las paredes como si antiguos habitantes invisibles despertaran. Lucía, la hija menor de los Morales, se encontró en el centro de este torbellino sobrenatural, noches en vela, acosada por visiones de una dama vestida de luto, cuya presencia se sentía tan real que el aire parecía cargarse con su desesperación silenciosa. Esta aparición, atrapada entre mundos, buscaba desesperadamente comunicarse, extendiendo su dolor más allá de la muerte. Descubrieron que su hogar se erigía sobre un antiguo cementerio, olvidado por el tiempo, pero no por aquellos que allí descansaban. La Dama de Negro era el alma atormentada en una mujer cuyo amor, un sepulturero, había sido enterrado en ese mismo suelo, dejándola vagar en una búsqueda eterna. La decisión de huir se convirtió en su única esperanza, pero la mansión tenía otros planes.
Cada intento de escape era frustrado por fenómenos aún más aterradores, con la Dama de Negro apareciendo en cada salida y sus ojos vacíos reflejando un abismo de soledad y desesperación. La familia Morales se vio forzada a enfrentar la realidad. No eran dueños de su destino, sino peones en un juego macabro orquestado por la mansión y sus antiguos habitantes. La casa, con sus raíces ancladas en el pasado y sus paredes impregnadas de tragedia, los había reclamado. Pero Lucía, cuya conexión con el más allá había crecido, entendió que la clave para su liberación residía no en la huida, sino en la confrontación. Guiada por sus visiones, la familia emprendió una última misión: liberar a la Dama de Negro de su tormento, uniendo su historia a la de la mansión para desentrañar el nudo de su maldición. A través de rituales olvidados y la fuerza de su voluntad, los Morales lograron apaciguar el espíritu atormentado, ofreciéndole el descanso que tanto anhelaba. Al hacerlo, no solo liberaron a la Dama de Negro, sino que también rompieron las cadenas que los ataban a la mansión. La casa sin escapatoria se transformó entonces en un lugar de paso, un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar. La familia Morales, ahora custodios de este santuario entre mundos, decidió quedarse, guiando a otros que como ellos se encontraran perdidos entre las sombras del miedo y la duda. Y así, la leyenda de la mansión y su Dama de Negro continúa, pero no como una historia de terror, sino como un cuento de redención y la eterna búsqueda de la paz. Escucha atentamente, y entre el susurro de las hojas encontrarás la verdad oculta en el corazón del bosque, en la casa que encontró su escapatoria. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, se celebraba una festividad única en Halloween. La tradición involucraba que todos los habitantes llevaran una máscara roja durante la noche. Nadie sabía exactamente por qué, pero se decía que esta costumbre tenía sus raíces en un oscuro pasado lleno de secretos. La máscara roja se convirtió en un símbolo de la comunidad, y todos esperaban con ansias la llegada de octubre para poder ponerse la misteriosa máscara. Se decía que, una vez que te la ponías, te sumergías en un mundo diferente. Podías caminar entre sombras y sentirte como alguien más, como si fueras invisible. Pero una noche, un joven llamado Diego encontró una máscara roja que no parecía ser como las demás. Esta máscara tenía un tono más oscuro y detalles siniestros. Diego, curioso como era, decidió ponérsela, ignorando la advertencia de su abuelo de no usarla. Tan pronto como se colocó la máscara, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se adentró en las calles del pueblo y se dio cuenta de que no había nadie allí. Era como si el mundo entero se hubiera desvanecido, dejándolo solo en la oscuridad de la noche. A medida que caminaba, comenzó a escuchar susurros inquietantes a su alrededor, voces susurrando su nombre y murmullos que no podía entender. Pero lo que más le perturbó fue cuando vio su propia sombra moverse de manera independiente, como si tuviera vida propia. Diego trató de quitarse la máscara desesperadamente, pero no pudo. Estaba atrapado en esa pesadilla. Mientras continuaba caminando, las voces se volvieron más fuertes y las sombras más amenazantes. Finalmente llegó a un callejón oscuro, donde vio una figura encapuchada con una máscara roja similar a la suya. La figura se acercó a él y le dijo, en un susurro escalofriante: «Bienvenido a nuestro mundo, Diego. Ahora eres uno de nosotros». Diego gritó, pero nadie pudo oírlo. Desapareció en la oscuridad para siempre. Desde esa noche, la máscara roja maldita desapareció del pueblo, pero la leyenda conocida como la maldición de la máscara roja sigue atormentando a la gente. Cada Halloween, los habitantes del pueblo recuerdan la historia de Diego como una advertencia de que, a veces, la curiosidad puede llevarte a lugares de los que nunca podrás escapar. Y hasta aquí nuestra 11ª parte de historias de terror. Esperamos que os haya gustado. Recordad suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún contenido. Os agradeceríamos que le dierais like y compartierais el vídeo para ayudarnos a crecer. Muchas gracias por estar una semana más y nos vemos en la siguiente. Mucha suerte a todos, queridos amigos.